creemos que este pliego de condiciones le da la puntilla a la Escuela Taurina de Albacete. Ese ha sido el problema, a nuestro modo de ver, que se podía haber encontrado alguna solución con el concejal de festejos para haber podido aprobar, si no por unanimidad, si por una amplia mayoría, este pliego de condiciones. Nos llama poderosamente la atención que todo lo que hemos venido denunciando como incumplimiento del anterior contrato, que era todo lo relacionado con la Escuela Taurina de la ciudad de Albacete, del municipio de Albacete, en este nuevo pliego se haya suavizado de tal forma que casi pierde sentido una de las dos patas en las que se sustenta el pliego de condiciones. Por la parte de lo que son las corridas de toros o los festejos taurinos, nada que decir. Se mantiene en el mismo número, con lo cual no podemos decir nada. En cuanto a las modificaciones de solvencia de los posibles adjudicatarios de la Plaza de Toros de Albacete, también nos parece bien las modificaciones que se han hecho porque se amplía el espectro. En cuanto a las ganaderías a lidiar en los festejos taurinos y los toreros que participan en los mismos, también nos parece bien las modificaciones que se han hecho de ampliar el tiempo para elegir a los matadores, porque, y así lo hicimos saber, creemos que beneficia a los toreros de la localidad, que al haber descendido el número de festejos en toda España, pues han tenido algún problema para formar parte de los carteles en la pasada feria. Nos parece bien esas modificaciones. También nos parece bien la protección que se hace de los aficionados en cuanto a los precios de las localidades. La Plaza de Toros de Albacete siempre ha sido una plaza de toros asequible en cuanto al precio de los abonos, poco menos en cuanto a las entradas sueltas, pero bueno, a los abonos, que es lo importante, y esa tradición que ya viene de muchos años atrás se ha mantenido en los dos últimos pliegos de condiciones, que también nos parece una medida muy acertada. Por esa parte, nada que objetar. También estamos de acuerdo en que se había que resolver, había que bajar el canon de explotación de la concesión, porque entendemos que los tiempos aconsejan una rebaja. También nos pareció bien, así como eximir al futuro concesionario de las obligaciones de compartir los derechos de televisión con el ayuntamiento. Entendemos que una corrida televisada, aparte de la promoción de la fiesta, es una promoción de la ciudad de Albacete y nos parece oportuno en cuanto a estaríamos hablando de una publicidad más o menos gratuita para la ciudad de Albacete. Nos parece que ha sido una buena decisión, y en todos estos puntos que les comento ha habido acuerdo entre los dos grupos, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones y no ha habido inconveniente. ¿Dónde han surgido los problemas? En la otra pata que se sustenta el pliego de condiciones, y es en la Escuela Taurina, en la promoción de la Escuela Taurina. A nuestro modo de ver, no tiene sentido ninguno que este nuevo pliego de condiciones prevea de salida menos actividades para la Escuela Taurina que preveía el anterior pliego de condiciones también de salida, teniendo en cuenta que en ese apartado no se puede mejorar, son condiciones concursables. Es decir, si en el anterior pliego de condiciones se preveía un mínimo de 3 novilladas de promoción ampliables, que luego se ampliaron hasta 5 a propuesta de la empresa, o de 7 clases prácticas anuales que luego se ampliaron a 11, cada uno de los años de duración del contrato, en este nuevo pliego de condiciones las novilladas de promoción se reducen a 2 y las clases prácticas se reducen a 4. Es decir, con respecto al año anterior se pierden 7 clases prácticas y se pierden 3 novilladas de promoción, aparte del número de becerras que se puedan tentar por cada uno de los alumnos y alumnas de la Escuela de Tauromaquia del municipio de Albacete. Y si esto es grave, que lo es más todavía el que se haya reducido a prácticamente una presencia testimonial de las contrataciones que el empresario adjudicatario se compromete a realizar con los alumnos o exalumnos de la Escuela Taurina de Albacete, que eso es lo realmente importante, el que toreen en otras plazas, el que se exhiban en otras plazas, el que puedan
mostrar sus habilidades en otras plazas. Claro, cuando se reduce de manera prácticamente testimonial a 3 puestos en novilladas de picadores y 3 puestos en novilladas sin picadores, sin especificar si han de ser en plazas de primera, segunda o de tercera, no hay que ser uno muy listo para pensar qué es lo que va a hacer el empresario. Colocarlos, contratarlos, promocionar una contratación donde más fácil le sea. ¿Dónde más fácil le va a ser? En plazas de tercera. ¿Va a haber algún alumno de la escuela taurina que toree en las ventas, que toree en la maestranza, que toree en Iyumbe? Lo veo francamente complicado, porque eso requiere gestión y compromiso. Como se le ha quitado el compromiso, lleva aparejado que se le va a quitar la gestión. Y eso perjudica enormemente a la Escuela de Tauromaquia de la ciudad de Albacete, una de las pioneras, una de las escuelas taurinas pioneras en España. Ante esto, el concejal argumenta que la escuela taurina tiene recursos para poder hacer por sus propios medios este tipo de cosas. Permítame que lo dude, porque estamos hablando de que la escuela de tauromaquia no deja de depender de una administración pública, que las formas de trabajar están muy mediatizadas por la legislación. No se puede hacer lo que a cada uno le convenga, o no puede uno negociar cosas que son innegociables desde el punto de vista administrativo. Por eso, en su momento, se puso estas condiciones para la escuela, para mantener la promoción de la escuela taurina. Yo creo que los aficionados deben de conocer que una parte muy pequeñita de su abono, una parte económica de cuando compran el abono, una parte va para promocionar o para intentar que en el futuro las figuras que puedan surgir del toreo en la ciudad de Albacete salgan de la escuela taurina, como han venido saliendo en los últimos años. Hay que recordar que tanto Manuel Caballero, el último empresario, como Filiberto, que ha sido el matador que en los últimos, el alumno, que en los últimos años ha despuntado poco más, Sergio Martínez en su momento, Sergio Serrano, Andrés Palacios, es decir, todas las últimas figuras del toreo albaceteño han surgido de la escuela taurina. Si con esta decisión lo que se hace es apuntillar, por las bravas además, a la escuela taurina de Albacete, impedir su crecimiento, flaco favor le estamos haciendo a la escuela taurina, por un lado, y de futuro, ojalá, y surgieran más figuras, pero con esto lo que hacemos es cortar las alas y cortarle los vuelos a las posibles figuras, con el detrimento que va a tener de aquí a unos años el que no haya figuras del toreo, o ni tan siquiera la posibilidad de que existan matadores de toros que hayan aprendido el arte de la lidia, con independencia de lo que cada uno lleve dentro, en la escuela taurina de Albacete. Y además es que es llamativo que justo donde pusimos especial acento en los posibles incumplimientos del anterior contrato, ahora se hayan suavizado de tal forma que su cumplimiento no es que sea fácil, es que poco menos que va a ser una faena de alivio. Poco menos que va a ser eso, porque es muy sencillo cumplir este pliego de condiciones en la parte de promoción de la escuela taurina. Y es fácil y sencillo hacerlo porque ha quedado reducido a la mínima expresión. Una novillada de promoción en San Juan, una novillada de promoción a negociar en la fecha en la que se haga, esperemos que no se haga en el mes de enero o en el mes de diciembre, 24 añojos a lidiar en clases de promoción, en clases prácticas, 24, no es que sean 4 clases prácticas, que son 24, que pueden ser en una tarde, en 2, en 3 o en 7, que ahora se ha cambiado el tercio y pasamos a un número, en concreto a 24. Y en cuanto a los puestos de promoción de los alumnos y exalumnos de la escuela taurina, 3/4 de lo mismo. Al eliminar la posibilidad de que, la obligación, mejor dicho, de que tenga que ser en plazas de primera, segunda o tercera categoría, pues nos encontramos con que va a ser muy complicado, por no decir imposible, que cualquier alumno o exalumno de la escuela taurina toree en las primeras plazas españolas o de Francia, que también hubo alumnos de la escuela taurina que con
el pliego anterior torearon en Francia, me temo que con este próximo pliego va a ser muy complicado verlos torear. Yo creo que el concejal se le ha ido la mano para facilitar el número, para facilitar la concurrencia de empresas, y esperemos que esto no sea una losa que pese sobre la escuela taurina en los próximos años. Las contradicciones que tiene en este asunto el Partido Popular. Acabamos de celebrar en Albacete el primer Congreso Internacional sobre la Tauromaquia. Una de las conclusiones es que había que promocionar o explicar o tratar la tauromaquia en las clases regladas. Es una de las conclusiones. De tal manera que en los colegios se hable del arte del toreo. Perfecto. Es una de las conclusiones que surgieron. Pues eso llama poderosamente la atención, con que en la enseñanza no reglada, que es la que se da en la escuela de tauromaquia, se recorte el número de clases a impartir. Es que no tiene sentido ninguno. ¿Cómo se puede cerrar un congreso, decir por el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete que ha sido poco menos que el mayor evento que se ha celebrado en nuestra ciudad en los últimos años, con un rendimiento económico, no lo cuantificó porque es imposible cuantificar esas cosas, pero podemos decir muchas cosas, asombroso, etcétera? Eso el fin de semana. Y hoy miércoles, que se aprueba el pliego de condiciones, resulta que cuando todo lo que se acuerda el fin de semana hay que llevarlo a la práctica el miércoles, pues si te he visto no me acuerdo. Y cambiamos radicalmente de tercio, y donde antes era obligatorio explicar en las escuelas, en la enseñanza reglada, el arte de la tauromaquia, resulta que cuando hay que aplicarlo en la enseñanza no reglada, que es en las escuelas taurinas, resulta que cortamos el número de horas, el número de clases prácticas, que es donde uno aprende realmente, en las clases prácticas. El toreo de salón, pues lo podrás hacer mejor o peor, pero donde cuando ves venir el becerro que se te acerca, ahí tienes que sacar lo que has aprendido y lo que uno lleva dentro, porque por mucho que aprendas, si no lo llevas dentro y no lo sientes, complicado. Bien, es cierto que si no lo llevas dentro tampoco te inscribes en la escuela taurina, por mucho interés que puedas tener. Pero eso es así, eso es así. ¿Qué ocurre? Que cuando eso lo vas recortando, ¿qué estás haciéndole? Quitándole promoción a quien se supone que debe de proteger. Los aficionados ya están protegidos desde el punto de vista del precio, que nos parece muy bien. Luego, la calidad artística de los carteles o la bravura de la ganadería se supone. Hay que verla sobre la tarde, cómo se desarrolla. Y eso no tiene sobre el papel, es imposible hacerlo de antemano, por mucho interés que tengas de traerte la mejor ganadería que haya triunfado en las últimas ferias el año anterior o en el año en curso, o los mejores toreros que hayan cortado el mayor número de trofeos luego llegar aquí a Albacete una tarde y no salirle bien la tarde, o al contrario, venir de llevarse almohadillas en otras plazas y llegar aquí a la plaza de toros de Albacete y triunfar porque le han salido unos toros y han podido hacer una faena redonda. Eso no depende, los toros tienen estas cosas, no son muy complicados, no se puede escribir el guión, ¿no? Pero lo que sí puede uno hacer, como responsable municipal en este caso, es intentar promocionar a tus propios alumnos de tu propia escuela, o por lo menos no cortarles de raíz los vuelos o no cortarles las alas de antemano, que es lo que se está haciendo con este pliego de condiciones. Sobre todo cuando se ha cerrado un fin de semana que se decía que había que hacer unas cosas, una cosa en la teoría y otra cosa en la práctica. En este caso, a pesar de que ambas cosas surgieron de la intención del mismo partido político, poco ha tenido que ver la teoría con la práctica.